hablaremos hoy de inmortales. Empezaremos con esta pequeña historia, que es en el momento de la pasión del Cristo. Bueno, viene el hombre cargando su cruz, recorriendo el camino del Monte Calvario, y hay un zapatero o un artesano que se halla en su tienda, y viene por ahí el Cristo, recibe la befa de la multitud, y está allí Simón Cireneo, que le ayuda por un rato a cargar la cruz, y dámela una cuadrita a mí. Llega a la casa de este artesano, y el soldado que viene vigilando todo este asunto le dice: ¿por qué no le das un poco de agua con unas gotas de vinagre acá a este, no? Y el zapatero o el artesano le niega el agua. Le dice: anda, anda. Y el hombre de la cruz le dice: yo ando porque debo morir, y tú hasta mi vuelta andarás sin morir. Lo maldice y lo condena a no morir nunca hasta la vuelta del Cristo. Y este hombre es el judío errante. Y se supone que todavía hoy anda el judío errante sin morirse. Y se interpreta también esto como una duda filosófica, a ver hasta qué punto conviene no morirse, hasta qué punto nuestras vidas no están movidas únicamente por la certeza de que habremos de morir. En los mitos griegos hay algunos inmortales. Desde luego están los dioses, que según algunos mitógrafos son inmortales por su propia esencia, y según otros, en los que yo mucho no creo, mantienen o garantizan esa inmortalidad morfando ambrosía y bebiendo néctar. En realidad, más bien parece ser que el alimento y la bebida precitadas sirven para mantenerlos en perpetua juventud, más que para evitar su muerte. Pero más allá de los dioses, ha habido otros. Uno que me divierte mucho es Pterelao. Pterelao era un señor que tenía un pelo, uno solo, tenía muchos, pero uno de ellos era de oro. Entre tantos pelos que tenían, los pelos eran de pelo. Sí, de lo que suelen ser los pelos. Claro. De la misma materia que están hechos los pelos, eran los pelos de Pterelao. Pero uno de esos pelos, no se sabía a ciencia cierta cuál, era de oro, y mientras tuviera ese pelo, no moriría. Es decir, que era el pelo de la inmortalidad. Sus enemigos sobornaron, como ya hemos contado muchas veces, a su propia hija para que le cortara ese pelo. La mejor manera de cortarle ese pelo y no otro era cortárselos todos. Si usted duda acerca de cuál de sus pelos es el de la inmortalidad, bueno, no se corte ninguno. Pero si quisieran hacerle un daño a ustedes, se los cortarían todos. Bueno, ese era un inmortal. Otros son los que hemos citado como anticipo: Alcioneo y Porfirión, que eran inmortales en todas partes, menos en su barrio. Estaba también Glauco, uno de los tantos personajes llamados Glauco, que parece que había probado la hierba de la inmortalidad, y entonces se había ido instalando como inmortal. Poco a poco le habían enseñado algunas gracias, como por ejemplo el don de la adivinación, porque imagínense, un inmortal que encima es un gil. Un gil eterno. ¿Para qué vivís?, le preguntan todos. Según algunos era nada menos que el papá de la Sibila de Cumas, pero bueno. Estaba Clito, pobre Clito. La Aurora, Eo, se enamoró de él. Usted sabe que la Aurora se enamoraba, casi por una maldición de una de las diosas, se enamoraba de cualquiera, como tantas que yo conozco. Y se enamoró de Clito y lo hizo inmortal. Pero se olvidó de pedir, ya que la inmortalidad hay que gestionarla, ¿no? Gestionó la inmortalidad, pero no le gestionó la juventud perpetua. Entonces Clito se fue poniendo viejo, y al final lo metieron en una jaula porque se parecía a una cigarra, de tanto que había envejecido. También se enamoró de un señor llamado Titono, la Aurora, y lo hizo inmortal. Helena, según algunos, usted sabe que Helena de Troya tiene tantas historias como mitógrafos hay, pero en alguna de estas historias se dice que en algún momento, en un momento en que le iban a matar, los dioses la arrebataron de la muerte y la hicieron inmortal para que el universo tuviera para siempre una belleza así. Otro que era inmortal pero en contra fue Ixión. Ixión era uno que le andaba atrás a Hera, a la mujer de Zeus, y
Y Hera se dio cuenta, ¿no? Entonces, Zeus, el marido de Hera, a petición de ella, construyó una especie de nube, igual a su mujer, y una tarde, muy entusiasmado, Ixión atropelló a la nube. Se le fue el humo. A la ilusión que la atropelló. Con tal puntería que la nube dio a luz unos hijos, que fueron después los centauros, nada menos. Así que tan ilusoria no era. Pero Ixión era amigo de Zeus, y Zeus le había dado a comer la ambrosía y lo había hecho inmortal. Y cuando vio esta traición, lo condenó a transformarse en una especie de fuego artificial, ¿no? Andaba Ixión en una rueda dando vueltas siempre. Y claro, a ella no le convenía ser inmortal, porque el tormento pasó a ser eterno. Así que era inmortal, pero... Vamos a hablar del más célebre de los inmortales en este programa, que es el conde de Saint-Germain. Hemos hablado varias veces de Saint-Germain aquí. Parece que él había descubierto una ciencia que le permitía perpetuarse. Es una inmortalidad deseada esta. Textos de distinta índole han sido hospitalarios con el conde de Saint-Germain. Aparece su nombre en los archivos oficiales, en los papeles de Estado, en los informes confidenciales de muchos países de Europa. Yo mismo he escrito y he hablado en este programa otras veces del conde de Saint-Germain. En la literatura, desde luego, está mucho. Y hay revistas esotéricas donde cada tanto aparecen novedades del conde Saint-Germain, que parece que era inmortal. A veces está bajo ese nombre, otras veces oculto, bajo la apariencia de un personaje de ficción, y es un personaje seguido por alquimistas, esoteristas, psicoanalistas, vendedores de elixir, esa clase de gente. Puede decirse que nació el 26 de mayo de 1696 y que era hijo del último soberano de Transilvania, Ferenc II. Se sabe poco de su vida en esos años, ¿no? Su padre, Ferenc, murió en 1735 y un año después se produjo la muerte oficial del conde. Como veremos enseguida, lo más interesante le sucede a Saint-Germain después de muerto, ¿no? Estuvo en Escocia en 1745, estudió alquimia en Alemania y en Austria, tuvo muchos nombres. A veces se hacía llamar el marqués de Montferrat, el conde de Belamare, el caballero Schoning, el caballero Gueldin, Monsieur de Sirmont, conde Soltikoff. En el año 1758 se hizo amigo del mariscal Belle-Isle, quien lo presentó a la Pompadour y luego al rey de Francia. En ese momento tenía 62 años el conde, ¿no? Pero representaba 30. Era delgado, de mediana estatura y cabello oscuro. Más o menos como aquel señor que está allá. Morochito petizo. Algunos dicen que tenía crédito ilimitado en todos los bancos del mundo, y otros sostienen que no utilizaba ni bancos ni banqueros. En realidad nunca pudo conocerse la verdadera fuente de sus recursos, pero parece que vendía a precio de oro un elixir que rejuvenecía. Lo vendía entre la nobleza de Francia. También decía que era capaz de convertir las piedras del camino en diamantes. Y de esto lo había convencido al rey de Francia, Luis XV. Muchas veces fue perseguido por la policía, pero siempre pudo rajar. Ante la menor dificultad, desaparecía misteriosamente. Siendo amigo de Belle-Isle, que era ministro de guerra, este lo mandó a una misión secreta, aún sin autorización del rey, a negociar con el conde Brunswick a La Haya, en Holanda. A negociar una paz, ¿no? Era una misión audaz y lo descubrieron. Cuando ya iba a ir en cana, se escapó a Londres. Daba la impresión de haber viajado mucho. Ostentaba un cierto lujo, lo rodeaba un grupo de fieles sirvientes. Nadie fue recibido jamás en su casa, como sucede con tanta gente. Nunca lo vieron comer ni beber. Esto sucede menos. Decía haber sido inquilino de 40 cuerpos en forma sucesiva. Fue San José, Cristóbal Colón, Roger Bacon, Francis Bacon, el Papa Bonifacio V también fue. Relataba su amistad con Cleopatra, con Jesucristo, con la reina de Saba, con Santa Isabel y con Luis XIV. Veía, por ejemplo, un cuadro y preguntaba en forma casual, ¿quién es el cuadro? Y alguien le decía, bueno, por cierto, es nuestro Señor Jesucristo. Y él replicaba, bueno, vamos, este hombre no se parece en nada
al Jesús de Nazaret que yo conocí en las bodas de Caná. Claro. ¿El Naza? A veces confesaba que un líquido especial lo había mantenido vivo 1000 años. Y ese era precisamente el líquido que le vendía la gilada. Claro. Pues yo se lo hubiera comprado, ¿sabes Sí, qué? Era músico y compositor. Tocaba el piano, el violín y cantaba con registro de barítono. Se le atribuye un aria bastante mediocre llamada la pérfida inconstancia. Claro, un hombre inmortal debe considerar la inconstancia como pérfida. También pintaba y esculpía. Que nadie pregunte, ¿no? Hagamos gracia de los chistes fáciles. Era ambidiestro y hasta podía escribir con ambas manos a la vez, es decir, era ambidiestro. No, Pero al mismo tiempo, no es lo mismo. No es lo mismo. Hablaba sin acento. El inglés, como cualquiera que habla inglés, el inglés la gente lo escribe sin acento más que lo habla sin acento. El castellano también, le digo a alguno. El italiano, el portugués, el español, el francés, griego, latín, árabe, hebreo, chino, caldeo, sirio y sánscrito. Leía de corrido la escritura cuneiforme, babilónica y los jeroglíficos egipcios. Nótese que todavía no habían sido descifrados por Champollion. A veces entraba en trance profundo de Saint-Germain y se quedaba duro como una estaca durante varias horas. Conoció a Cagliostro, no simpatizaron. Cierta vez conoció en la corte de Francia a la condesa de Adhemar y le dijo, ¿no me recuerda, condesa? Y ella le respondió, no, pero yo creo haber conocido a su señor padre hace 50 años. No, dijo él, mi padre murió hace mucho más tiempo que eso. En realidad usted me conoció a mí, y si mal no recuerdo, tuve el honor de haceros la corte. Y además creo que en Venecia le compuse una barcarola que fue muy de su agrado. A la noche la condesa recibió una copia de la partitura de esa barcarola con una inscripción que decía, por siempre fiel. Eso lo cuenta la condesa en un libro que se llama Recuerdos de María Antonieta. Estuvo el conde con María Antonieta justamente 10 años antes de la Revolución Francesa y la previno acerca de esta revolución. El rey Luis XVI no lo quiso recibir. Bueno, y después se fue a Suecia, Saint-Germain, y se murió otra vez. Ya se había muerto antes, ahora murió de nuevo, el 27 de febrero de 1784, pero no está enterrado en ninguna parte. Pero la condesa de Adhemar recibió carta del conde unos 5 años después de la muerte del conde, en 1789, casualmente. Una carta donde le dice, mire, se avecina en tiempos tremendos, ya nada será como antes, le pido por favor que vaya mañana a las 8 a la iglesia de los Recoletos. La condesa fue y se lo encontró a Saint-Germain arrodillado entre las sombras, y al mirarlo descubrió que tenía el mismo rostro de 1760. Él le dijo, Araca. Nos veremos 5 veces, condesa, pero por favor, no desee un 6º encuentro. Van a ocurrir en estos días cambios tremendos, no voy a poder protegerla. El rey no me ha querido escuchar, bla, bla, bla. Esas cosas que dice uno cuando es inmortal y se avecina la Revolución Francesa. En esos mismos días estalla nomás la revolución. La condesa cuenta que lo vio 5 veces y la última vez, que fue la 6ª, fue la víspera de la muerte de la condesa, que fue el 11 de mayo de 1821. Todo eso consta, mejor dicho, en los recuerdos de María Antonieta, que es una obra de la condesa de Adhemar. Qué curioso que esta obra haya sido continuada por la condesa hasta el día antes de morir. Bueno, hay gente que es así, que sigue trabajando en un libro para que, incluso hasta después de morir, para que nos enteremos de todo, en la autobiografía, ¿no? Bueno, tal día morí, lamentablemente. Sí, no vino ni uno, dice Rolón. Mucha gente lo vio después. Fue visto en 1835 por el historiador alemán Gettinger. En 1845 lo vieron en la corte de Luis Felipe, rey francés, y también hay testimonios de gente que lo vio en el Tíbet a fines del siglo XIX y en Roma en 1926. Lo del Tíbet no se cuenta. ¿Por? No es un lugar serio para decir que uno ha visto a Alex. ¿Quién te puede decir que no? Claro. Yeti. Ahí, bien. Hay un detalle intranquilizador. Parece que
Este libro, Recuerdos de María Antonieta, supuestamente de la condesa de Adhemar, no fue escrito nunca por la condesa de Adhemar, sino por un famoso falsificador, que era un tipo que falsificaba textos de toda índole, entre ellos estos recuerdos de María Antonieta. Por lo que la condesa de Adhemar jamás escribió una línea de eso. Así que está bien entonces eso. Escribió otro, por eso pudo escribir hasta un día antes de la muerte de la condesa. Sin embargo, hay más todavía. Los seguidores del conde Saint-Germain siguen editando folletos y opúsculos de toda índole. Le atribuyen la invención del tren y del barco a vapor. Dos bagatelas, después de todo, para alguien que ha sabido completar hazañas mucho mayores. ¿Usted qué prefiere? ¿Inventar el tren, que está a la altura de cualquier Stephenson, o ser inmortal? Ser inmortal. Bueno, gracias. Para ser inmortal, llama al... Puede llamarnos acá, 4535-4000. Si querés ser inmortal, llama entonces al... 4535-4000. Si querés inventar el tren, llama al 4535-4001. tenemos un solo teléfono, lamentablemente. Bueno, el oyente razonable desconfiará de todos estos datos. ¿Yo sabe hasta dónde le creía? ¿Hasta dónde? Hasta donde en cada vida que tuvo, en cada época, fue amigo de todos. ¿Sí? Porque vio que la gente esta, como los que van a ver sus vidas pasadas, vio que hay gente que dice que averigua la vida pasada. Siempre uno fue, no sé, esclavo en tal lugar, Sí, conocido sí, de sí. María Antonieta, Sí. de Cleo. Nunca fue mi tía o algo así. Entonces ya ahí me pareció un poco exagerado, le perdí la fe. Respecto a la reencarnación, ¿no? Mm. Digo, esta gente que cree en la reencarnación. Hay un dato maltusiano bastante alarmante, ¿no? A ver. Población mundial en la época de Cristo, ya que estamos. 250 millones de personas. Población actual ya andaremos por los 6.000 millones, ¿no? Bueno, quiere decir que las almas de aquel entonces no alcanzan para amueblar, por decirlo así, los múltiples cuerpos de esta. ¿De cuál? De esta época. Ah, ¿Y entonces qué? ¿De dónde vienen esas almas nuevas? Algunas pueden ser que sean creadas, pero en general, de acuerdo con la doctrina de la reencarnación, vienen de animales o plantas. Así que la mayoría de nosotros no hemos sido ni Santa Isabel, ni Judas Iscariote, Sí. ¿no? Por ahí un helecho. ajá. Con suerte. Con Mucha suerte. No podría haber sido. O sea, primero se es planta, después es animal, después se es humano, ¿no? Esa es la cadena ascendente. Algo así. Ajá. Algo así. Disculpe, ese que está ahí es el conde Saint-Germain, ¿verdad? No, ese es un helecho, pollo. El hecho que hemos puesto, pero bien podría ser. Bueno, o será. ¿Qué sabemos? Cualquiera de nosotros, menos yo, ¿Por qué usted no? porque yo sé que no soy, podría ser el conde de Saint-Germain. Le doy un dato de un inmortal interesantísimo de la tradición hebrea, que es Melquisedec, que es inmortal para el otro lado. Casi todos los inmortales han nacido y después no se mueren. Y este no nació. Melquisedec es inmortal en su origen, nunca nació. Muy bien. Qué bueno. Es más, creo que murió. Pero nunca nació. Es inmortal en dirección al pasado. Qué interesante. Qué bárbaro, ¿eh? Interesante. Contradiciendo a Borges, ¿no? Que dice que morir es haber nacido. Claro. Y este murió, pero no nació. Estaba pensando otra cosa. Parece que Saint Germain tenía un criado y un día le dijo al criado, mirando un cuadro posiblemente, ¿no? Dice, mire quién está aquí. Dice, el personaje de Julio César, ¿no? ¿Recuerdas? Dice, cuando lo saludamos en Roma. Dice, el señor olvida que solo hace 400 años que estoy a su servicio. Dijo el criado. Era nuevo. Era nuevo, sí. Era nuevo. Recién contratado. Extraordinario, ¿eh? Claro, estaba a prueba todavía. Claro. Dijo Saint Germain, él era un poco olvidadizo. No tengo tantas cosas en la cabeza. Escúcheme, si a uno mismo a veces se le confunden algunas personas. Claro. Tenemos una sola vida. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto usted, Lolo? Bueno, a Gilgamesh, ya que de inmortales Otro hablamos. inmortal, sí, de cartel, un Sí. inmortal de la Mesopotamia. Ujú. A los inmortales del Capitán Gulliver también, aquellos que... Aquello sí, ¿se que acuerdan? también parecido También- a este mito de la cigarra, de ahí lo debe haber sacado el chef. Sí. También se iban secando de
de a poco. No era una gran cosa ser inmortal en los viajes de Gulliver. Y a Terelao, que era inmortal por un pelito. Por un pelito. Después se lo cortó la hija, ya hemos contado eso, la hija de Terelao. Y si me permite también, Alejandro, aquellos que todos los días le pelean, digo, en el mejor de los sentidos, no en un sentido burgués, le pelean a la muerte y al tiempo aún sabiendo que van a perder. Eso está bien, claro, está muy bien esa dedicatoria. Yo, a la gente de la pizzería Los Inmortales, y la pizzería Babieca también. Sí. Vamos, no serán inmortales, pero están abiertos todo el tiempo. están abiertos todo el tiempo. No muere nunca. A veces si vos sos inmortal y está cerrado, ¿Quién se entera? Ajá. ¿está abierta todo el tiempo la pizzería esa? Sí. Sí. Hay una gomería en General Guido, Sí. que hasta hace algunos años tenía escrito en la puerta, cerrado las 24 horas. Extraordinario. Muy bueno. ¿Cómo me gustaría tener ese negocio? Bueno, hemos ido a la discoteca del Paseo La Plaza, de Radio 10, para indagar acerca de temas acerca de San Germán. temas que íbamos a poner. Y finalmente conseguimos uno. Ya que este hombre se hacía pasar por distintas personas, que hoy tenía un nombre, mañana otro, y andaba en distintas cortes, y hoy era un conde, mañana un marqués. Sí, y sobre todo pensando en aquella ocasión donde se encontró con esta mujer, Alejandro, dijo, ¿me recuerda? Claro, sí, Yo no, conocí a su recuerdo padre, a su padre, dijo. no, No, dijo no, él. dijo. Yo no soy mi padre, yo soy aquel muchacho que le hizo la corte, por decirlo así. Se asusta un poco uno cuando comienza el inciso. Aquel muchacho que le hizo la corte suele producir un cierto temblor que luego se... Espiritual. Y yo soy aquel muchacho es una bella canción de Joaquín Mora